Hola, Caro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Cata, buenas tardes. ¿Todo muy bien? ¿Vos? Todo muy bien. Le damos la bienvenida a todos los que nos van a ver o oír por YouTube o Spotify para contarles que hoy día traemos un tema difícil de digerir, pero el centro de toda la sanación en constelaciones familiares, que es la toma de los padres. Bueno, Así es. vamos a partir un poquito hablando de qué es tomar a los padres, ¿no? Que no se trata de justificar mm, las acciones a lo mejor negativas que ellos tuvieron hacia mí o hacia mis hermanos. No se trata de aprobar o desaprobar en el fondo actitudes que nuestros padres pudiesen haber tenido en los distintos roles de su vida, ¿no? Sino que es solamente una mirada un poco más espiritual, psicoespiritual, vamos a decir, que tienen las constelaciones familiares hacia ver a los padres en otro nivel como dadores de vida, ¿no? Algo Así estuvimos es. hablando por ahí, Caro, de eso, ¿no? De cómo cuando los rechazamos a los padres. Claro. Ujú. Sí, como decís vos, ¿no? Tomar a los padres implica aceptar que ellos son los más grandes, que ellos nos dan la vida y cuando podemos tomar la vida a través de ellos, nos podemos aproximar. Es un gran paso para tomar después una relación de pareja, el éxito, la carrera profesional. ¿No? Es como Hellinger va a decir que cuando tomamos a los padres, cuando los aceptamos tal como son, la vida fluye. Así es. Y esto siempre le explico a los alumnos en general, porque pasa esto, ¿no? De decir, no, mi madre, mi padre me maltrató, me generaron mucho daño. Entonces es importante siempre entender que uno no puede resolver un problema en el mismo nivel que se originó. Entonces, uno necesita entender a los padres como desde una visión más existencial. Yo le digo, imagínense que sus padres fueron un recipiente por el cual pasó la vida, ¿cierto? Y nos dieron vida a nosotros, esa vida necesitaba a ese padre y a esa madre pasar por sus cuerpos para que nosotros podamos tomar forma y venir, ¿cierto?, a esta vida. Entonces, no tiene que ver con la relación, porque Hellinger muchas veces también decía, o sea, hay veces que tenemos que alejarnos de las personas que nos hacen daño, ¿sí? A nivel de relación, me alejo porque Sí. es lo mejor para mí, porque no buscamos que el otro cambie, no buscamos en constelaciones que nuestros padres cambien su forma hacia nosotros, sino que, porque no es algo que trabajemos a nivel emocional, como sanar emocionalmente la relación, ¿no? Sino que trabajamos con el vínculo, que es algo eterno, como dadores de vida. Y si uno rechaza a aquello que nos dio vida, rechaza su propia vida. Esa es la importancia. Si uno rechaza a los padres que te dieron vida como vínculo, ¿no? No quiero nada con este personaje, está bien, a nivel de relación, pero tu configuración interna de ese vínculo hay que sanarlo para que tú puedas ir a la vida, para que tú puedas tomar solo la vida,
no las actitudes, no, eso se da a veces por añadidura, pero es solo la vida, porque como escribiste tú en el texto, no tomar a los padres es como andar sin raíces, ¿no? Ajá, así es. Estuvo bonita esa frase. Me gustó. Sí. Sí, y como decís vos, que también esta toma de los padres tiene que ver con honrar el legado simbólico, ¿no? Como, bueno, veo su historia, veo su dolor, veo su esfuerzo y veo, tomo la vida y el resto devuelvo lo que no me corresponde, porque entiendo que yo soy la más pequeña y no puedo cargar o tratar de reparar el sufrimiento y el dolor de mis padres, que muchas veces, bueno, lo vemos mucho en consulta, ¿no? Estas situaciones donde los hijos ven a algún padre, progenitor sufrir y de alguna manera asumen esas cargas, ¿no? Las famosas lealtades sistémicas. Mamá no pudo estudiar una carrera universitaria, no pudo tener éxito a nivel profesional, entonces yo de alguna manera, inconscientemente, cada vez que voy a rendir, presento conductas de autosabotaje, ¿no? Y no puedo aprobar el examen. Entonces ahí está lealtad, no me permito ser mejor que mamá, en este caso. Así es. Bueno, hay algo que quería agregar antes de que pasemos como algunos ejemplos que uno ve en consulta, ¿cierto? Y si entendemos, por ejemplo, que femenino y masculino son una polaridad, y yo entiendo que la vida nace gracias a la polaridad, ¿cierto? El yin y el yang, el día a la noche, simpático tónico vagotónico, o sea, todo tiene su opuesto complementario en una búsqueda constante de equilibrio, de homeostasis, y eso también pasa con los seres, con todos nosotros. Entonces, hay una polaridad que es la madre, otra polaridad que es el padre, que tuvieron que fundirse, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos existir. Entonces, cada vez que yo me paro en una polaridad, por ejemplo, y rechazo la otra, solo voy a hacer que la otra persista mucho más tiempo. Entonces, por ejemplo, si yo rechazo a la vida que viene de mi padre, voy a estar polarizada, prefiriendo a mi madre en algún punto y voy a tener que vivir todas las consecuencias que se traducen en situaciones que la vida me va a mostrar para que yo pueda reconciliar esas polaridades. Y es por eso que vivimos en un bucle infinito de situaciones repetitivas, con emociones, con matices emocionales repetitivos, ¿sí? Porque el contexto muchas veces el escenario cambia, pero el matiz emocional se repite una y mil veces hasta no encontrar la reconciliación, que la reconciliación no es más que esa búsqueda de ese equilibrio, ¿no? Del equilibrio, de poder ir, hacer un salto hacia otra polaridad mejor, más amable, una nueva, pero entendiendo que uno nace de esa polaridad, no puede rechazar la una o la otra, que eso es Tal lo que cual. uno hace. La dinámica de la vida de uno es siempre la exclusión. Prefiero una cosa, rechazo otra. Cada vez que elijo un camino, dejo otro de lado. Entonces, ¿qué hay que entender? Que tomar ambos padres es algo irrenunciable. No puedo elegir a uno y al otro no, porque es de esa unión de esas polaridades que nace la vida. Entonces no puedo elegir solo una. Inmediatamente estoy yo diciéndome no, que no viva, que no me vaya bien, que no tenga éxito, que no, porque eso se refiere a tomar la vida, o sea, estar más o menos bien, que ese, la actitud del estado adulto es estar siempre más o menos. Eso es adulto. Para tratar de estar más o menos bien
las áreas de nuestra vida, ¿no? En la mayoría de las áreas vitales importantes, pareja, economía, vivienda, bueno, todas esas áreas que nos atraviesan. Eso quería añadirle al tema, que es importante la polaridad de lo femenino y lo masculino en la visión de padre y madre, como concepto de vida, de cómo tomar la vida. Entonces, ¿cómo uno ve, Caro, cómo tú ves en sesiones, por ejemplo, que se presenta o que se muestra, o cómo se muestra en sesiones esto de no tomar a los padres? Bueno, hay algo muy clave en eso que vos decís, porque Hellinger va a decir que los problemas que se presentan en los sistemas familiares no son por falta de amor, sino por falta de orden, ¿no? Entonces vemos que muchas veces ese amor no está adecuadamente dirigido y vamos a encontrarnos con diferentes desórdenes en los sistemas familiares. Uno de ellos, que es bastante frecuente, es el tema de la parentalización. Cuando el hijo, ¿no?, se corre de este lugar de hijo y se pone como pareja de uno de sus progenitores. Entonces vamos a ver que se coloca como sostén emocional. Y eso inmediatamente trae desórdenes en otras áreas, como por ejemplo la pareja, ¿sí? Que es el famoso motivo de consulta. Siempre tengo problemas para encontrar una pareja. O cuando estoy a punto de consolidar un compromiso con esta persona, las personas se van de viaje o me abandonan. Bueno, en realidad este conflicto está manifestando el desorden de origen, ¿no? No hay lugar disponible para una pareja porque ese lugar está ocupado por uno de los progenitores. Entonces, bueno, ahí trabajamos con tomar el lugar que corresponde, el lugar de hijo, el pequeño. Así es. Y eso es muy, muy interesante porque para que fluya la vida, tiene que haber orden. Asentimiento, que Brigitte Charpentier cambia, ¿cierto? Le agrega un orden más a las órdenes del amor, se llaman fuerzas del amor, y pone como primera ley el asentimiento. Entonces, asiento a mis padres, asentir significa tomar sin emoción, aceptar lo que fue y lo que es tal y como viene, renunciando a los anhelos del niño, a mis expectativas. Entonces, asiento, pero de partida, si yo no tomo a mis padres, no estoy asintiendo. No estoy asintiendo como fuera. Ok. Después, la jerarquía, ¿cierto? O sea, solo en mi lugar, tiempo y espacio, que es hijo de mi mamá que se llama tanto, hijo de mi papá que se llama tanto, nieto de estos abuelos que se llaman tanto, y así de bisabuelos, tatarabuelos. Todos tienen que estar en su lugar para que yo pueda mi lugar y así fluye la vida. Las bendiciones de la vida fluyen Claro, solo en ese lugar. Y como tú bien lo explicas, es que si yo parentalizo, ahí no fluye el claro, amor. Por eso sin orden, el amor no fluye. Eh, el amor como ese amor de algo más grande, ¿no? Como de bienestar de la vida. así es, tal cual. Por eso la gente ve tantos cambios cuando se ordenan, cuando toma el lugar que le corresponde dentro del sistema. Otro desorden que también vemos mucho en consultas, que vos lo nombrabas recién, que es el tema de la exclusión o rechazo de uno de los padres. Por ahí cuando lo vemos muy frecuente en las mamás que han criado solas a sus hijas y viene la consultante y dice, mi papá nunca estuvo presente, no existió, me hizo mucho daño, ¿cómo voy a poder tomar a ese papá? Entonces, como decías vos, si no tomamos a papá, estamos rechazando esa otra parte, ese otro aspecto de nuestra propia vida y eso también trae consecuencias a nivel sistémico.
que en el caso de no tomar al padre, bueno, vamos a ver mucho, ¿no? El tema de la inestabilidad económica, dificultad para concretar proyectos, ¿no? Dificultad para conectar con el éxito, inseguridad en la toma de decisiones, porque el padre nos permite salir al mundo con esta fuerza, con esta determinación. Totalmente. Y es tan fuerte que las madres tienen que ser las madres y los padres. Pero ¿por qué digo las madres? Porque las madres tienen ese vínculo simbiótico con sus hijos tan potente que los niños ven la vida a través de los ojos de mamá, ¿no? Entonces, puede que yo jamás hable mal del padre de mi hijo, pero si yo siento un rechazo, si yo no resuelto con el padre de mi hijo va a saberlo. Y sobre todo si es varón, no va a poder o no va a tener permiso de identificarse con los hombres de su sistema familiar. Va a ser eternamente el hijo de mamá, un Adonis, un picaflor, como se dice toda la vida, alguien que no puede asumir y tomar compromisos seriamente con una pareja, ¿no? Tiene tantas implicancias. O cuando un hijo prefiere a uno de los padres, lejos de aportar en algo, lo que hace es aportar en la desunión de esos padres. O sea, yo Sí. prefiero a mi papá, yo prefiero a mi mamá, eso es lo que genera que los padres, aunque estén separados, siempre tengan más conflictos. Entonces, qué importante es poder mirarlos a los dos, independiente me haya gustado o no me haya gustado lo que hicieron o cómo lo hicieron, salir del juicio, que sé que cuesta, pero al mirarlos a los dos y tomarlos a los dos con mi mirada, a nivel de vínculo, estos padres se empiezan a reconciliar. Y inevitablemente la relación en la 3D también tiene sus mejoras. Se ven Sí. cambios, yo he visto muchos cambios. O cuando también esto que decías del orden, que el hijo está ocupando el lugar de una pareja anterior, de uno de los padres, haciendo que justamente la relación con uno de los progenitores sea de yo rechazo a uno de ellos. ¿Por qué? Porque yo estoy ocupando el papel de un amante o de un amor no bien terminado, no bien procesado, ¿cierto? Un desamor. Entonces, claro, mis parejas, mis relaciones de pareja van directo al fracaso, inevitablemente. No tengo lugar como pareja. Y no puedo tomar la vida porque no estoy en mi lugar de hijo. Y eso todo uno lo hace por amor, que es un amor. Hellinger dice, ¿qué nos lleva a la muerte o qué nos lleva en el fondo a tener destinos difíciles? El amor al vínculo, el amor ciego al vínculo, en donde yo rechazo, prefiero, me implico, me desordeno por amor infantil al vínculo, que finalmente eso es lo que nos enferma o que nos hace vivir dificultades. Exacto. Es bien potente todo lo que implica eh, no estar en el lugar y rechazar a uno de los padres o preferirlo, la exclusión La de uno de exclusión. los dos. Bueno, pero eso se ve en consulta, sí. O sea, por ahí la persona va Claro. a llegar, uno llega con sus síntomas, llega con su narrativa, llega con su cuento y dice, no, me va mal, como dices tú, en la pareja, o no tengo éxito en el negocio. Y cada vez cuando uno estudia constelaciones, si te fijas, ¿a dónde llegamos siempre? A los A padres. mamá y a papá. Ujú. Sí. Sí, si ellos son vida. El primer éxito, nosotros somos el éxito de nuestros padres. Somos el primer éxito. Eso se va a proyectar en todo lo que hagamos. Exacto.
¿no? Bueno, es tal cual. interesante. Oye, Sí, Caro, sí, y pero sí. perdón, ¿no? ¿Qué otro, tienes otro ejemplo para dar? O... Claro, y bueno, y también esto que decías vos del tema de los juicios, ¿no? Que por ahí nos quedamos atrapados en este juicio hacia nuestros papás. Me hubiese gustado que hubiesen entendido esta situación o que hubiesen estado presentes en este acontecimiento difícil que viví. Bueno, y cuando nos quedamos atrapados en estos juicios, nos quedamos en una posición infantil y no podemos habitar el estado adulto y hacernos responsables de nuestra propia vida. Entonces también eso es uno de los desórdenes que, bueno, hay que trabajar mucho ahí con la toma de mamá y papá y con el asentimiento, ¿no? Entender que papá y mamá tenían los recursos que tenían en ese momento y que hicieron lo que pudieron en ese momento y en ese espacio. Entonces, bueno, eso también es fundamental para poder avanzar hacia la vida y empezar a responsabilizarnos de nuestras propias elecciones. Por ahí nos encontramos con muchos consultantes en una posición infantil, no, porque por culpa de mi mamá yo no pude, o por si mi papá hubiese estado presente. Bueno, ese es un movimiento también muy importante para trabajar en una constelación. Totalmente. Y justo tenía esta pregunta con respecto a lo que me estás diciendo. El tema del perdón, ¿no? El perdón hacia los padres, que es una arrogancia, estar arrogado totalmente. Bueno, si querés comentarnos algo de eso, porque para mí es muy importante entender que no se trata de perdonar a nadie. Claro, por ahí vienen muchos consultantes con la idea de que sanar, trabajar el vínculo con mamá y papá tiene que ver con perdonar y en realidad eso, bueno, se va a decir desde la mirada sistémica que nos arrogamos inconscientemente, ¿no? Como que nos ponemos por encima, en este caso, de mamá y papá. Entonces ahí se altera también lo que tiene que ver con la jerarquía. ¿No? Entonces, no, el movimiento que se hace en la constelación tiene que ver con esto, con el asentimiento, ¿no? Bueno, entiendo que ustedes son los grandes, que gracias a ustedes tengo la vida, que nunca voy a poder devolverles la vida, ¿no? Que siempre de alguna manera voy a estar en deuda y la forma un poco de saldar esa deuda es hacer algo bueno con mi vida en el estado adulto. Claro, totalmente. Además que ahí yo me pongo por encima de, ¿no? O sea, yo soy Ujú. mejor que tú, yo lo hago mejor que tú, o yo lo hubiese hecho distinto, lo cual, sí, uno mismo llega a consulta y tiene que pasar por todo un proceso a veces de muchos años, que el tema de tomar a los padres a veces es lo que más cuesta, Sí, que se trabaja durante, yo creo que uno siempre tiene esas resistencias que tienen que ver con las heridas primarias y que uno las va trabajando el resto de su vida, ¿no? Y justamente la vida está en tener, siempre uno va a tener conflictos para poder seguir evolucionando. Entonces este tema es como que siempre vuelve porque está detrás, cada vez que hay un malestar en nuestra vida, siempre podemos encontrar que uno le está diciendo no a la vida en algún aspecto, ¿no? Entonces, ponerme por encima, fíjate, o sea, a mí, hoy en día, en mi presente, me parece de una arrogancia tan inaceptable poder creer que yo voy a hacer distinto o yo lo hubiese hecho distinto, porque uno tiene que asumir lo que le ha dolido. Sí, fue así, así me sentí, me faltaste, te necesité, me hiciste daño. O sea, uno tiene que asumir, la palabra clave es asumir y quizás decir, sentí miedo o sentí que fuiste alguien malo para mí. Y ahí yo estoy asumiendo, ¿cierto? Lo que siento, pero a la exacto. vez que asumo, dejo de pedir y dejo de decir yo soy mejor que tú o yo lo hago mejor que tú, porque yo he escuchado muchas muchas veces que yo no quería ser como mi padre, entonces yo he hecho todo distinto. ¿Y cómo explicar que no es así?
Porque como tú vienes de ahí, inevitablemente a lo mejor tú no lo ves, pero tus hijos o alguien del entorno te puede decir, ¿eres igual? ¿O te comportas igual en esta forma que tu padre? ¿Y tú qué? No, nada que ver, yo soy súper distinto porque ocupé una cantidad de energía excesiva en oponerme y ahí volvemos a la polaridad. Me opongo de tal forma que solo hago que esto otro persista, que la polaridad Sí, contraria, esa que yo me estoy oponiendo con todas las fuerzas, persista, persista. ¿Y dónde habita? Habita en mí. Y se va a ver reflejado en todas las áreas de mi vida, inevitablemente. Pero claro, es hoy para mí, luego de mucho trabajo interno, creer, osar, pensar que yo puedo ser mejor que ellos. No puedo. sí, O sea, sencillamente, mientras más me trabajo, me doy cuenta de dónde vengo. Y solo me queda mirarlo con amor y con compasión hacia mí misma y con amor y respeto y con una mirada reconciliadora. Es otro nivel de a lo mejor de profundidad, de entendimiento que lleva bastante tiempo. No por eso todos van a poder decir sí, es así, o todos nos tienen que creer, o todos van a hacer lo que uno dice, porque también es una experiencia muy personal, ¿no? Pero sí podemos claro, ver resultados en consulta. Y en mi vida, no sé si tú en tu vida has visto, para mí las constelaciones han hecho que emerja otra forma de vivir la vida. tal cual. Es como otra toma de conciencia, como que uno, lo que vos dijiste es clave, el tema de poder asumir, ¿no? Lo que nuestros papás hicieron, la forma en la que lo hicieron, y aceptar mis limitaciones como ser humano, como parte de ese sistema, que hay cosas que jamás a lo mejor voy a entender. Y en eso consiste el asentimiento, en poder decirle todo así a todo tal y como fue, tal y como se presentó. Entonces yo ahí salgo, me corro como de ese lugar de exigir o de querer cambiar al otro. Eso es fundamental y también entender que no es un movimiento que uno lo va a hacer en una sola sesión, sino que es un movimiento que se va gestando, ¿no? A lo largo del tiempo. Eso también es importante decirlo, porque para una persona viene con muchas expectativas a la sesión y si bien vemos cambios, pero son cambios que se asumen, como decís vos, con el tiempo. Yo tengo que asumir otro estado de conciencia también para poder integrar Claro, eso que estoy es viendo. es un proceso, no es mágico, no es un proceso de acompañamiento. Y yo estoy hablando que yo tenía 28 años cuando empecé a tener mis propios, o sea, las primeras luces de a lo mejor de trabajo terapéutico, de que algo tenía que cambiar. Ahora tengo 41, o sea, no me costó decir, si yo hoy día digo, me es imposible creer que puedo hacerlo mejor o diferente desde el juicio, me demoré todos esos años para poder decir esto. No es algo sencillo, no es fácil, porque siempre uno está en su cuento, es lo que te da tu identidad, es tu base de tu personalidad. Entonces tienes que destruir y volver a construir. Y eso se demora mucho tiempo y seguimos en proceso, ¿no, Caro? Constante, Sí, con conflictos, con dramas. Nosotras hablamos afuera, decimos, "Oye, me pasa esto, lo voy a trabajar con mi terapeuta", porque sí, porque es así. Estamos sí. en esta experiencia humana donde es inevitable vivir procesos. Lo importante es vivir el proceso, hacerlo. Aceptarlo. Eso, aceptarlo, soltar, bueno, tantas cosas que uno va aprendiendo con los años, con el tiempo, y, y viendo también los cambios en uno, uno decir, wow, realmente solo se trata de ir asintiendo cuánto sufrimiento
nos generamos? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cómo nos aferramos a aquello que no fue y en eso nos generamos tanto sufrimiento? Bueno, para Así es. llegar ahí a decir, estos son los padres, asiento, sí a todo como es, es un Sí. proceso importante, un camino, bueno, interesante igual, lleno de valles y cimas, como la vida misma. Caro, ¿cómo podemos trabajar? ¿Cómo podemos trabajar en este vínculo? Bien, bueno, siempre haciendo una constelación familiar es lo que se recomienda, ¿no? Trabajar con las frases sanadoras y ubicarse en el lugar que nos corresponde. Una frase que usamos mucho es: yo soy la pequeña, ustedes son los grandes. Tomo la vida de ustedes. Agradezco haber recibido la vida de ustedes. Ahora voy a hacer algo bueno con mi vida. También otra forma de trabajarlo es con la meditación y la visualización, donde yo puedo visualizar a mamá detrás de mi hombro izquierdo, a papá detrás de mi hombro derecho, verlos como los más grandes, yo como la más pequeña, y tomar la fuerza y todo lo que necesito para avanzar en mi propia vida. Así es, así es. Es importante llevarlo a sesión. Tenemos recursos Ujú. para acompañar. Eso Sí, es lo que uno aprende en constelación o en regeneracional. Uno aprende a acompañar en el proceso. Finalmente el trabajo lo hace la persona, pero todos esos caminos nos van a llevar a Roma, como dicen dicho. tal cual, es Bien, así. bien. Caro, aquí, bueno, otro ejemplo más que tengas como para poder cerrar este capítulo, un ejemplo práctico, Un ejemplo práctico de un caso. claro. Ajá. Bueno, un ejemplo práctico que tuve con una consultante es que me decía que siempre ya estaba cansada, muy agotada emocionalmente, porque siempre daba mucho de sus vínculos, ¿sí? Y nunca como que recibía en la misma proporción, o sea, no tenía vínculos desde la reciprocidad. Bueno, y cuando abrimos la constelación, vimos que había tenido un conflicto con su mamá desde muy pequeña, había sido separada de ella, y en esta separación ella sintió mucha inseguridad, fragilidad, y esto la llevaba de alguna manera en sus vínculos a relacionarse como desde este lugar, ¿no? Desde la dependencia afectiva, buscando siempre darle todo al otro, pero que en realidad esto nos habla de una proyección que viene de la infancia, no de una herida en este vínculo con mamá. Entonces ahí trabajamos mucho, en este caso, bueno, que ella pueda tomar a su mamá y también con la validación emocional de las heridas de su infancia. Qué lindo, Ujú, súper, sí, muy me profundo. encanta, muy profundo. Eh, el amor interrumpido y Sí. sus consecuencias, sus graves consecuencias. Como lo que veo de lo que siempre sucede, ¿no? Que uno va a revivir en imágenes especulares y también metafóricas esa gran herida del movimiento Ujú. interrumpido. Uno crea el escenario para poder, si no quiero esto, lo hago de todo para evitarlo. Por ejemplo, te abandono antes que me abandones, ¿no? Ajá, Pero siempre uno va a buscar revivir esa primera herida mientras está en el anhelo. Entonces el trabajo hecho es muy bonito, como dices tú, la validación de la herida y tomar a mamá, porque también ahí se renuncia a que ojalá hubiese sido distinto, ¿no? tal Y, cual. asumo mi herida, asumo el abandono, me veo.
veo mi acción, lo entiendo. Y ahí la persona empieza a reprocesar y a hacer reimprontas, ¿no? Emocionales y después uno dice, oh, y ahora ya no me pasa tan potente como Ajá, antes. Uno va viendo, oh, ya, mira, antes hubiese reaccionado así, ahora, mira, aquí hay un las, cambio, que es lo lindo. las tomas de conciencia. Sí, Ajá, es lo lindo, no, es increíble cómo esas reimprontas, luego uno las va justamente proyectando y viviendo y va viviendo desde otro nivel, desde otra polaridad, mejor, más amable, es la idea. ajá. Sí, bueno, Caro, querida, terminamos por hoy. Sí, a todo como es. Me quedo con eso. ¿Con qué te quedas tú de esta charla? Me quedo con la importancia de tomar a mamá y a papá para poder tomar la Exactamente. vida, tal cual. Sí, y yo con la importancia del sí a todo como es. Bueno, hermoso como siempre y nos Bueno, vemos en otra ocasión. Saludos a todos, gracias por compartir. gracias. Chao, chao. Chau, chau.